Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Moisés, delante de tu santa y bendita presencia venimos en este día, reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo que tu amor infinito e incomprensible ha llegado a nuestras vidas para hacernos bien, para darnos esperanza, para darnos la vida eterna que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias también te damos por la revelación de tu palabra, porque no nos dejaste en oscuridad. Gracias aún por tu ley que nos has dado, Padre, porque tu ley nos abre el camino para que nos veamos a nosotros mismos como pecadores y veamos nuestra insuficiencia y podamos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, sé con nosotros ahora, sé conmigo, sé con los hermanos, que estemos concentrados al abrir tu palabra en todo lo que tú nos vas a decir en este día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, repasando nada más, voy a mencionar los 10 mandamientos de una manera resumida, no tienen que buscarlo, pero oímos los 10 mandamientos. Recordemos que los primeros 4 nos hablan de la relación de nosotros con Dios, y los otros nos hablan de nuestra relación de unos con otros. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que toda la ley y los profetas dependen, lo resumí en 2: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. De ahí depende toda la ley. Y vamos a ver que en las explicaciones que da el mismo Señor al pueblo, en Éxodo 21, 22, 23, que nos habla de las leyes de los esclavos, de las leyes sobre la restitución, leyes sobre los actos de violencia. Todo eso sale, hermanos, de los 10 mandamientos. Es como explicando en más detalle la aplicación de la ley. Primer mandamiento, recuerden que yo les dije, anoten los no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás ningún grabado ni escultura. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del sábado para santificarlo, el día de reposo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º, no codiciarás. Si vemos nuestras Biblias, vayan conmigo, Éxodo capítulo 20, vamos al 21, perdón, Éxodo 21, versículo 2, vamos a leer el 15. Esta sección, desde el versículo 12 de Éxodo 21 hasta el versículo 36, hasta el versículo 25, la Reina Valera tiene un título arriba que dice leyes sobre actos de violencia. El versículo 15 dice, 21:15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Pero ¿qué dice? ¿De dónde sale eso? Bueno, el Señor está explicando ahí cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Aquí en detalle dice, óigame, el que hiere a su padre o a su madre, pena de muerte. Una aplicación del mandamiento. Versículo 16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Falta de amor al prójimo. Robo y en el fondo falta de amor al prójimo. 17. Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Vuelve y repite la importancia de cumplir el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Entonces, hermano, yo los exhorto y los motivo, porque estas son cosas que uno a veces piensa, no, porque esas leyes eran para los judíos. Hermano, todo esto se aplica a nosotros. Es la mente de Dios hablando, es la voluntad de Dios aquí, de manera explícita, hablando sobre los 10 mandamientos y su aplicación. El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, para Dios es algo, pero sumamente importante. El ir en contra de eso es traer maldición a nuestras vidas.
Y en el Antiguo Testamento, aunque hoy en día no es así, pero al pueblo judío, Dios le dijo, el que haga esto con su padre o su madre, que muera. Pena de muerte. Pena de muerte. Y tengan la seguridad que como eso era así dentro del pueblo judío, los padres eran honrados. Siempre aparece un muchacho que le dura servicio, pero iba a pagar la consecuencia. La iba a pagar. Vemos más adelante, por ejemplo, en el capítulo 22, vayan conmigo, que la Reina Valera titula arriba Leyes sobre la restitución. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Oye, usted se robó una y paga por ¿cuánto? Un buey, 5. Y si es 4 por una oveja. Un paréntesis, lo vamos a ver más adelante. Hermano, ¿ustedes sabían que dentro del pueblo judío no había cárceles? No había cárceles. El que cometió un delito, un delito al nivel de lo que Dios determinara que era pena de muerte, muerto. Y el que robaba tenía que restituir. Miren, aquí es por un buey, usted se robó 1, devuelve 5. Una oveja, 1, devuelve 4. Dígame usted si usted va a pensar robar otra vez. Pero hermano, ustedes quizás no se habían percatado, pero entre el pueblo judío no había cárceles. Era la aplicación de la ley. Y óigame, si hoy en día se aplicara esto en los países nuestros, con los políticos, en mi país, por ejemplo, se roban el dinero y no devuelven, sencillamente lo meten preso y después son empresarios. Por eso es que la corrupción sigue en aumento y no la para nadie. No la para nadie. Se roban 10 millones. Si hubiera sido un judío en esa época, tenía que devolver quizá 40 millones. Lo piensan bien antes de robar. Entonces, hermanos, miren, a veces pensamos, no, que la ley civil, que hoy en día no se aplica tal ley hermano, hay un principio general aquí. Toda la ley de Dios, aunque fue dada de manera directa al pueblo judío, pero hay muchos principios generales aplicables al día de hoy. Y eso tenemos que aprenderlo, enseñárselo a nuestros hijos. Más adelante, en el versículo 16, se nos hablan de, la Reina Valera titula leyes humanitarias, pero otras Biblias dicen leyes generales. Y realmente son leyes generales. Por ejemplo, el 22-18, a la hechicera no dejarás que viva. Un mandato fuerte, ¿eh? A la hechicera. Y ustedes dirán, wow, qué fuerte ese mandamiento. Hoy dirían la gente de esta sociedad que nada es nada y no juzgue y esto. Dios dice, a la hechicera no la dejes viva. ¿Y por qué? Porque una hechicera está directamente conectada con Satanás. Y lo que trata es de desvirtuar y engañar a los demás, de apartarla del camino de Dios. Y fíjense, eso apunta que, quizás no lo vemos, pero eso apunta que está dentro de nuestra relación con Dios. Ese mandamiento que Él le da ahí a los pueblos. A la hechicera, quítenle la vida. ¿Por qué? Porque tiende, una hechicera que hace, lo que está buscando es que las personas se desenfoquen de Dios, de su relación con Dios, y se enfoquen en quién, en el diablo. Versículo 22-19. Cualquiera que cohabite con bestia morirá. Otra traducción le dice, cualquiera que tenga relaciones sexuales con una bestia morirá, pena de muerte. Creo que el mes pasado, a una joven subió, lo vi en Fox, creo que fue en Fox, subió un video de ella teniendo relaciones con un perro. La muchacha fue cogida presa y gracias a Dios que la cogieron presa. Si es en esta época, muerta, pena de muerte. Hermano, uno se sorprende cuando lee estas cosas en la Biblia, pero ustedes no se imaginan. A veces nosotros vivimos en una burbuja y creemos que muchas de las cosas que Dios le prohibía al pueblo israelita hoy en día no se ven. Hermano,
Esto es un mundo caído. Lo era aquella vez y lo sigue siendo hoy. Más adelante, capítulo 23, versículo 1, dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Aquí Dios está condenando una actitud injusta. Injusta, falta de amor al prójimo, porque tú estás siguiendo la corriente de la mayoría aunque le haga daño a alguien, levantando falso rumor, falso testimonio. Hermano, vivimos en una sociedad donde aquí se destruye a la persona con falsos rumores increíblemente. Y eso que muestra, no hay amor al prójimo. Más adelante, 23:7, dice Dios al pueblo, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, soborno, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Hermano, le leí esas porciones solamente para motivarlos a ustedes de que lean la ley que Dios les dio al pueblo. Hay muchos principios generales ahí, nos muestra lo que Dios piensa, la aplicación de los 10 mandamientos. Y como hablamos el domingo pasado, hay autores, teólogos, que han dividido la ley para fines didácticos en 5 partes. La ley ceremonial, la ley civil, leyes de alimentación e higiene, leyes generales y leyes morales. Vamos a ver primero con relación a la ley ceremonial. ¿Cuál es el motivo de todas las ceremonias, sacrificios, fiestas y sacerdotes dentro de la ley que le dio Dios al pueblo? El domingo que viene vamos a ver el tabernáculo. Vamos a ver en detalle el tabernáculo. Pero hermano, ¿cuál es el motivo de todo eso? Cada detalle de la ley del Antiguo Testamento apuntaba como una señal hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa qué detalle tenía la intención de preparar a la gente para que respetara al Dios Santo que iba a mandar a su Hijo Santo a un mundo en pecado para traer salvación. Todas las reglas del ceremonial religioso se cumplen en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es nuestro sacrificio y nuestro sacerdote. Él es nuestro altar y nuestra ofrenda por nuestros pecados. Cuando depositamos nuestra confianza de salvación en el Señor, estamos cumpliendo toda esta parte de la ley porque se cumplió en Cristo por completo. Por este motivo no puede haber lugar para edificios religiosos, vestiduras, ceremonias, fiestas y acciones que tengan un contenido de salvación en la verdadera adoración a Cristo, con la sola excepción de la cena del Señor y el bautismo. No necesitamos hoy en día otra señal, hermanos. Por ejemplo, el sacerdotismo hoy en día no se aplica. No se aplica en lo absoluto, como hace la Iglesia Católica. No se aplica. Porque Cristo es nuestro sacerdote. Le voy a hacer esta cita que pasó por los años 90, en el año 96. Dice así: durante más de 50 años, la Iglesia Mundial de Dios, a través de su revista La Pura Verdad, no sé si llegaron a conocer la revista, llegaba mucho a Santo Domingo, inculcó en sus miembros la necesidad de seguir al pie de la letra las leyes del Antiguo Testamento. Entre otras cosas, celebraban la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas y la Pascua judía. Eso era una mala interpretación, hermanos, y por tanto una utilización errónea de la ley ceremonial.
tras un examen agónico y pérdida de la mitad de sus miembros, la Iglesia Mundial de Dios publicó una retractación de su principal pastor, en esa época que era Joseph Tracker, en el número de marzo-abril del 1996 de La Pura Verdad. Incluía esta confesión. Oigan esto, hermanos. Impusimos a nuestros miembros un acercamiento a la vida cristiana basado en las obras. Exigimos la adhesión a onerosas regulaciones del Código del Antiguo Testamento. Nuestro enfoque del Antiguo Pacto promovió conductas exclusivistas y de superioridad en lugar de las enseñanzas sobre hermandad y unidad del Nuevo Pacto. Y así, con una gran dosis de coraje, entonces esta iglesia, hermano, vio su error y se apartó de lo que estaban haciendo. Y eso redundó para beneficio de ellos, indudablemente. Pero hay dos importantes valores de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, hermanos. Dos, que hoy tienen significado para nosotros. Y oigan, en primer lugar, nos ayuda a valorar la adoración como algo sagrado. Cuando Dios creó una ley ceremonial tan detallada como está en el libro de Éxodo, hermano, con detalles, no se le escapó nada a Dios. Estaba diciendo a su pueblo: soy un Dios santo, no debéis venir a mi presencia de forma descuidada. Eso se aplica hoy, hermano, también, ¿eh? Es el mismo Dios. En el Antiguo Testamento hay algunos ejemplos sorprendentes de personas que quebrantaron este mandamiento. ¿Y quién nos viene a la mente? Nadab y Abiú. ¿Los hijos de quién? De Aarón. Vayan conmigo, Levítico capítulo 10. Vayan conmigo. Y un detalle antes de leer sobre Nadab y Abiú. Miren, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, subieron con Noé. Ellos subieron con Noé y los ancianos cuando Dios llamó al monte a Moisés. Y fue un grupo, Aarón, sus hijos y los ancianos. Y ellos estaban ahí, no subieron, el que subió fue Moisés, pero ellos subieron, ese grupo subió. Ahí estaban Nadab y Abiú. O sea que Nadab y Abiú vieron abrirse el mar rojo. Nadab y Abiú han visto las manifestaciones de Dios. Fueron elegidos como parte de la tribu. Ellos son parte de la tribu que iba a ofrecer, o sea, iba a dar servicio sacerdotal. O sea que tenían revelaciones suficientes de quién era Dios, su voluntad, todo. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que ellos hicieron eso porque vieron el mal ejemplo de Aarón que no lo hemos visto todavía, cuando hizo el becerro de oro. Hermano, no hay excusa. Son hombres y cada quien es responsable de sus hechos delante de Dios. Capítulo Levítico 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Les pregunto, ¿lo hicieron por desconocimiento? ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes saben qué pasó ahí? Les dio la gana, perdón la expresión, hermanos, ahí. En mi país decimos, les dio la gana a ellos de hacer un fuego extraño. Le importaba la voluntad de Dios. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo:
en lo que a mí se acerca me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué le quedaba a Aarón como padre? Profundamente compungido por esa actitud de sus hijos en contra de Dios. Dios le quita la vida. ¿Qué le queda a Aarón? Callarse, como cuando uno se calla cuando ve a un hijo uno entregado al pecado, entregado a lo más perverso, en contra de lo que recibió toda su vida de enseñanza. ¿Qué le queda a uno? Orarle a Dios y callar. Compungido en nuestros corazones, sufriendo en nuestros corazones, no nos queda de otra. Aarón cayó. Y no se oye Aarón hablando de eso, pero en ninguna parte en la Escritura. Ese silencio de Aarón por esa situación que pasó con sus hijos, se terminó ahí. Recuerden, estamos hablando de la ley ceremonial, hermanos. O sea, tenemos que tener cuidado cómo nos acercamos a Dios. También, hermanos, fueron advertidos los judíos de no adorar en la forma que a ellos les placiera. En Deuteronomio 12:4, Dios les dice, cuidado, no es como ustedes quieran que me van a adorar a mí. La ley ceremonial nos muestra la santidad de Dios. Sí importa la forma en que adoramos a Dios, no solo porque honra la soberanía del Creador, sino porque nuestra comprensión y estima de Dios se muestra en la manera como adoramos. Y por supuesto, la forma en que adoramos rige nuestra forma de vivir. Hermano, como el pastor yo lo he mencionado, pero ¿usted sabe lo que es de que adorar a Dios con un reggaetón? ¿Usted sabe por qué Dios nos fulmina a esa gente? Porque Él no quiere. Es lo más que podemos decir. Pero yo sí le aseguro una cosa. Si un judío en esa época, si hubiese sabido reggaetón, Dios lo hubiera fulminado, como fulminó a Nadab y Abiú. Yo me atreví a decir eso, yo no quería decir. No, hermano, no es relajo. César, y eso es importante en un día como hoy. Si usted va al culto tradicional hoy, del 90 y tantos % de las iglesias evangélicas, en el culto van a poner a las mamás adelante, un niñito le va a dar un regalito, van a predicar de las madres, van a hacer un sinnúmero de cosas donde la mamá va a estar en el medio. Eso es, mi hermano, eso es hacer un ídolo. Cuando nuestra adoración se vuelve de Dios a un ser humano, no importa qué tan excelente y agradecido podamos estar, nosotros estamos encendiendo un fuego extraño que nunca se les mandó. Si no se ha mandado algo a la adoración, aún te parezca lo más excelente, no debe hacerse. A lo mejor el incienso que encendieron Nadab y Abiú, al olfato del ser humano, era mucho más oloroso, agradable que el que Dios mandó. No importa, es lo que Dios mandó. Olvídate de lo demás. Amén. Amén. En segundo lugar, con relación a la ley ceremonial, hermanos, la ley ceremonial muestra cuán seriamente considera Dios el pecado y al mismo tiempo su disposición a perdonarnos. Siempre que un sacrificio era llevado ante el sacerdote, la persona dentro del templo, que lo vamos a ver en la próxima clase, la persona que lo ofrecía ponía su mano sobre el animal como señal de que el pecado era transferido a éste. Aquello era un recordatorio de la importancia de su propio pecado. Era una ilustración del único y verdadero sacrificio de Cristo por el pecado. Cuando el oferente se marchaba dejando atrás al animal sacrificado, sabía que era libre. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, toda la ley ceremonial se cumple para nosotros. Pablo lo deja claro, que la ley es nuestro ayo, nuestro ayudador, nuestra guía para llevarnos a Cristo en Gálatas 3:24.
Es muy importante la comprensión de esto, hermanos. Cuando confiamos en Cristo para nuestra salvación, no estamos dejando de un lado la ley ceremonial como si careciera de importancia. Al contrario, estamos reconociendo que Cristo la cumplió perfectamente. Vamos a ver ahora en segundo lugar la ley civil. Y vamos a ver aquí cosas interesantes, hermanos, sobre la ley civil. Hay gente para todo, dice un autor, y por esa razón cada sociedad requiere unas normas para mantener a su gente a raya. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, hermanos. Israel no era la excepción, pero sus normas le fueron dadas por Dios. Vivimos en una cultura no cristiana y por ello muchas leyes se redactan sin ninguna referencia a las escrituras, exceptuando este país, hermano. Si usted va, yo no he leído la Constitución, algunos trozos nada más, pero lo que he escuchado de personas que sí la han estudiado es de que realmente muchas de las cosas de la Constitución americana están basadas en las escrituras. De hecho, vamos a ver cosa que quizá para ustedes no es muy, no está muy familiarizado, pero yo sí por el tipo de trabajo que hago, que aún los códigos de construcción, vamos a ver cómo en estas leyes Dios se preocupó hasta por eso. Vamos a verlo más adelante. Lo que es la seguridad pública. En cualquier caso, hermanos, no hay nada en la ley civil del Antiguo Testamento que haya perdido por completo su vigencia para nosotros. Hay detalles específicos que se aplicaban al pueblo, pero hermano, el principio general se aplica hoy en día. Vamos a verlo. Permítase, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Recuerden que vimos la restitución, ¿verdad? Si usted se robaba un buey, devuelva con 5. Como vimos, hermano, no hay ninguna indicación en el Antiguo Testamento para que se construyeran prisiones, puesto que la idea de que la mayoría de los criminales se volvieran penitentes, es decir, que se arrepintieran, por eso es que a las cárceles se le llama penitenciaría en español, y cambiaran su actitud tras su estancia en la prisión, es ajena totalmente al plan de Dios. Todos sabemos que el sistema penitenciario ha fracasado en el mundo entero, hermanos. La cárcel es llena de personas, de delincuentes, y cuando los sueltan salen peores. Básicamente solo hay 2 formas de tratar al criminal en el Antiguo Testamento. Y se lo mencioné ahorita, 2 formas. Si había cometido lo que llamamos un delito grave, pena de muerte. Para otros delitos se le exigía que enmendara su error, como vimos el robo del buey o de la oveja. Y en Éxodo 22, donde vimos, ahí se hablan de los principios de la restitución. Quizá usted no sabía, hermano, pero en el año 1983, aquí en Estados Unidos de América, se puso en práctica de manera experimental el principio de la restitución bíblica. Fue algo innovador, y específicamente en el estado de la Florida, le voy a leer esta nota, en el año 83, el estado de la Florida estableció lo que llaman un programa de control comunitario, basado en la ley de restitución del Antiguo Testamento. Pero claro, adaptado todo, era el principio que hay detrás. Programa de control comunitario basado en la restitución. Hasta este momento puede dar la cifra de 14,000 delincuentes que han pasado por su programa de control comunitario, 14,000. Las 4/5 partes de ellos se enfrentaban a condenas de prisión, pero después de pasar por este programa, menos del 7% han vuelto a ser arrestados por crímenes posteriores, mientras que normalmente la 3/4 parte de los que salen de prisión son arrestados en los 4 años siguientes. Oigan la diferencia. Miren, hermano, cuando usted le ponen cuando usted lo ponen
a restituir al que usted le hizo daño. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento, lo que enseña Dios. Le produce una marca en su corazón que lo lleva a usted a arrepentirse con más posibilidad de lo que hace el sistema penitenciario, que salen peores. Paralelamente, el Estado de la Florida sostiene que este sistema le ha ahorrado más de 7 cárceles nuevas. Oigan eso. Los judíos no tenían cárcel. Se está probando lo mismo en el Reino Unido al asignar a ciertos delincuentes un número de horas de servicio comunitario en lugar de una sentencia a prisión. Hermanos, Cristo, el Señor, hay gente que lo ha acusado de saltarse el castigo civil, de que no cumplió con la ley civil. Y aducen en su trato de la mujer adúltera, cogida en adulterio. El Antiguo Testamento ordenaba la pena de muerte para ese pecado en concreto. A nuestro Señor proteger a la mujer, nuestro Señor estaba demostrando que el castigo por el quebrantamiento de la ley siempre podía ser atenuado con la gracia. Él la perdonó. La ley mandaba apedrear. ¿Recuerdan el texto en los evangelios? Él la perdonó. Dios había hecho lo mismo en el caso del rey David. ¿Recuerdan en 2 de Samuel 12:13? Que Natán le dice, Dios ha pasado tu pecado, te perdonó por lo que hiciste. Pero David merecía la muerte por lo que hizo. Una mujer casada le mata el marido, adulterio. O sea, fue algo que si David viviera hoy, un cristiano hace una cosa así y todito decimos, es un impío. Hermano, no era un impío, era un hombre de Dios que cayó, como podemos caer nosotros. Pero la gracia del Señor Jesucristo con esa adúltera, la gracia de Dios con David, estas leyes, hermano, ayudaban al pueblo a comprender que su Dios era un Dios de justicia y que la justicia también podía ser misericordiosa. Vamos a ver en tercer lugar las leyes de alimentación e higiene. No las vamos a ver, pero están en Levítico, que prohíbe de comer ciertos tipos de animales, etc. El mandato de lavarnos las manos, todas esas cosas, son leyes de alimentación e higiene. Y miren, Dios las dio con un propósito, y vamos a ver, y que se aplican hoy en día muchas cosas. Dice un autor, la regla que se oye en millones de hogares cada día es, lávate las manos antes de comer. Esta está en la línea de algunas reglas que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. La queja de los fariseos y maestros que aparece en Marcos del 7, 1 al 5, recuerden en los evangelios de que los discípulos de Cristo no se lavaban las manos. No era que los discípulos hubieran quebrantado las reglas del Antiguo Testamento. No tenemos ningún motivo para creer que no se lavaran las manos antes de comer, sino que habían violado la tradición de los ancianos. La cita en Isaías 29:13 que hace nuestro Señor lo prueba. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. La ley es para que los sabios mantengan su salud física y espiritual. Es el necio el que la desestima por completo o le añade las tradiciones de los hombres, que era lo que hacían los fariseos. Cogían la ley que Dios promulgó con relación a la alimentación y la higiene y la tergiversaban. Y eso fue lo que el Señor criticó. En Mateo 5, Cristo da a entender que toda la ley es pertinente. La lista de alimentos puros e impuros que se recoge en Levítico 11 es casi análoga a la carne que comemos o evitamos hoy en día. Puede que sea cierto que podemos consumir carne de cerdo porque es menos peligroso que entonces. De hecho, Pedro aprendió en Hechos 11 que se le permitía hacer precisamente eso.
pero que Cristo ya había tratado ese asunto según Marcos 7, 14 al 23. En este pasaje nuestro Señor decía esto: haciendo limpios todos los alimentos. Es decir, no quería decir que todas las leyes sobre alimentos del Antiguo Testamento carecieran o hubieran carecido de importancia, sino que su utilización errónea siempre habría sido dañina espiritualmente. Dios nunca pretendió que su pueblo creyera que la verdadera religión era cuestión de comer ciertos alimentos o de lavarse las manos antes de comer. Dios había dado a su pueblo rigurosas leyes en cuanto a la comida y a la higiene con el fin de proteger su salud física. Así que tenemos que verlos, hermanos. Realmente eso fue. Pero con más importancia aún, para mostrarlos como un pueblo distinto de todo el mundo en esa época. Cuando Cristo libera a sus discípulos de la adhesión estricta a las leyes sobre alimentos, los principios que hay detrás permanecen inalterables. Deben ser personas limpias en sus hábitos y en todos los aspectos de su vida. Hermano, nosotros debemos ser personas limpias, cuidar nuestra higiene. Yo creo que era el pastor Salvador, cuando estaba en la conferencia de matrimonio, que mencionaba la queja de una hermana en una visita pastoral contra su esposo, porque el esposo no era higiénico en su cuidado personal. Hermano, eso va en contra de la voluntad de Dios. Y miren, hoy no vivimos en tiempos modernos, pero hace como 200 años, aquí leo una cita de un autor que dice, hace como 200 años las familias tiraban sus desperdicios a la calle con la esperanza de que fuera la lluvia la que se lo llevara. En verano, cuando no llovía, había frecuentes brotes de tifus. ¿Fruto de qué? De no llevar cuidado con la higiene. Y cuando llovía, toda la porquería iba a parar a canales, arroyos y ríos. Y hoy en día eso pasa en muchos países como en el mío. Hoy en día en Dominicana, igual. Y todo eso va en contra de lo que Dios no quería que su pueblo judío pasara por todo ese proceso. Era protegiendo su salud. A ustedes les sorprendería, quizás muchos no han pasado por alto, Deuteronomio 23, 12 al 14. Vayan conmigo allá. Deuteronomio 23. $23:12. Dice la Escritura, esto es Dios hablando al pueblo, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí afuera, acabarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. ¿Qué ustedes entienden ahí? Dios le está diciendo, óyeme, sal fuera del campamento, haz un hoyo con una pala y tira tu excremento ahí, ¿verdad? Lo tapas. Eso era que, eso es higiene, no es que lo haga adentro. Miren de qué Dios está ocupando aquí. ¿Se aplica eso para hoy nosotros? Claro, nosotros no tenemos letrina, nosotros no usamos letrina. Pero sí, usted puede aplicar ese principio para que, miren, mantenga su casa limpia. No sé si me están siguiendo, Son principios generales. O sea, miren de lo que Dios estaba preocupado. Él estaba con estas leyes
alimentación e higiene, él lo que estaba preocupado era por la salud. Porque la contaminación corre, es muy fácil. Dios ordenó además también, yo no voy a buscar el texto, ustedes lo buscan después, lo voy a dar la cita. Pero es así, como mucha gente no le gusta leer Levítico y Deuteronomio, lo pasa muy por arribita. Pero Dios ordenó además que si alguien encontraba una mañana un lagarto en la olla con la que se cocinaba, debía romperla inmediatamente. Puede que algo así suene como una respuesta drástica para algo tan poco importante, pero pronto enseñaría a la gente a dejar su recipiente boca abajo durante la noche, minimizando de esa forma los riesgos de contaminación. Semejante higiene puede resultarnos obvia, pero hoy en día estamos mandados. Ok, vamos a dejarlo ahí. Hermano, ¿qué pasaba? Dios le dice, óigame, encontró un lagarto. Entonces, eso lo pueden buscar en Levítico 11, 32 y 33. Después usted lo busca. Le dice hasta qué hacer. Rompa la olla. ¿Por qué? Porque hay riesgo de contaminación. Puede ser una cucaracha. Puede ser, fíjense, son cosas que uno dice, pero eso, hasta Dios se ocupó de esos detalles, hermano. Todo apuntan a la higiene. Y oigan esto, para que ustedes vean lo importante que es. A principios de la década del 1840, a un joven médico llamado Ignaz Semmelweis se le dio la responsabilidad de una de las salas de obstetricia del famoso hospital de enseñanza Alein Kraues en Viena, Austria. Se sorprendió de la elevada tasa de mortalidad femenina en esas salas. 1 de cada 6. Observando que la mortalidad más elevada se daba entre las mujeres que habían sido examinadas por los profesores y alumnos que habían estado disecando cadáveres en el depósito, estableció la norma de que en su sección cada médico estudiante que viniese de la sala de disección debía lavarse las manos cuidadosamente antes de proceder al examen de una nueva paciente. La tasa de mortalidad cayó dramáticamente después que empezaron a hacer eso, hermanos, hasta la relación de 1 de cada 84. Esa era la razón. Falta de higiene. Ahí estaba el problema. Entonces, hermanos, espero que estén claros. No vamos a abundar más sobre esto, pero ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna intervención? Ok. Vamos a ver ahora leyes generales. En las leyes generales, quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 22. Versículo 6. Dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave, en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomará la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomará los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongue tus días. ¿Qué es eso? Miren qué detallita es Dios. Preocupado. Hermano, la orden de Dios era que la madre en el nido no debía ser tocada. Aunque los huevos sí se podían tomar. Obviamente la razón es que tendrá otra nida, la misma temporada. Eso no es ovología, sino ecología. O sea, Dios lo estaba enseñando a preservar su ambiente, a preservar los animales. No mate a la madre que va a seguir produciendo. Fíjate, eso le enseñó Dios al pueblo.
Y vamos a ver finalmente, hermanos, las leyes morales. En el transcurso de un sermón de Mateo 5, el doctor Martin Lloyd-Jones, que les recomiendo, él escribió sobre el Sermón del Monte un comentario. Hermano, cómpreselo. Para mí, en mi vida cristiana, lo que ese hombre ha escrito me ha sostenido por años y años, y tengo muchos años en el Evangelio. Y aprecio mucho, lo aprecio a él, un hombre de Dios inglés que murió ya hace unos años, pero ha sido de gran edificación para muchos hermanos. En el transcurso de un sermón sobre Mateo 5, el doctor Martin Lloyd-Jones, el destacado pastor de Westminster Chapel en Londres, durante 40 años, desde la década de los 30, comentó lo siguiente: no hay nada más funesto que el considerar la santidad y la santificación como experiencias que se reciben. No. La santidad implica ser justo. Y ser justo significa guardar la ley. Por tanto, si nuestra llamada gracia que decimos haber recibido no nos lleva a guardar la ley, en realidad no la hemos recibido, la gracia. Puede que hayamos pasado por una experiencia psicológica. Quizás le mandaron a levantar las manos, usted se emocionó, estaba down ese día y yo oí una prédica pero no hemos recibido la gracia divina. ¿Qué es la gracia? Es ese maravilloso don de la ley, ese maravilloso don de Dios que, habiendo liberado al hombre de la maldición de la ley, le permite guardarla y ser justo como Cristo lo fue. Entonces, hermanos, no hay discusión. Nosotros no podemos ser cristianos viviendo en impiedad. No podemos ser cristianos siendo homosexual. No podemos ser cristianos siendo adúlteros. No podemos ser cristianos siendo ladrones. No podemos ser cristianos no honrando a nuestros padres, a nuestros padres. No podemos ser cristianos deseando a la mujer de nuestro prójimo, deseando todos sus bienes, levantando falsos testimonios. Hermano, el Nuevo Testamento es nuestra guía infalible en cuanto a cómo aplicar la ley del Antiguo Testamento. Nosotros debemos ver los 10 mandamientos hoy a la luz de toda la revelación bíblica. Y sobre todo lo que nos enseña el Señor Jesucristo, lo que nos enseñó en el Sermón del Monte. Porque la ley dice, por ejemplo, no adulterarás. Y Cristo dice, el adulterar no hay que llegar al acto para ser un adúltero, sino que ya cuando nosotros deseamos una mujer, vinamos a una mujer y la deseamos, ya adulteramos con ella, ya somos adúlteros. Es decir, que los 10 mandamientos, para poderlos entender en todo su alcance y como Dios quiere que lo entendamos, tenemos que verlo a la luz de toda la revelación bíblica. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que José? Porque fíjense, la ley se dio después de cuando Jacob. ¿Cómo es que José tenía tan claro esto? ¿Quién se lo enseñó? Dígame, Dios se lo tiene que haber enseñado. Eso no le salió solo a él del corazón. Dios tiene que habérselo enseñado. Que ese hombre se comportó como muy pocos de nosotros podemos comportarnos bajo una tentación y una provocación de una mujer. Dios espera que su pueblo hermano ande en santidad. Dios espera que su pueblo, como yo le dije el domingo pasado, nosotros estamos en una lucha para
que mortificando el pecado en nuestros corazones. Y eso es lo que hace el proceso de santificación en nosotros, es esa lucha. Si no estamos luchando, porque no estamos en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó obediencia a los 10 mandamientos en su totalidad. Por ejemplo, busquemos Mateo. Vamos, alguien que busque Mateo 22:37. Alguien que lo lea por favor en voz alta. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué mandamiento está hablando el Señor ahí? Primero, de los dos primeros, el primero y el segundo. Mateo 5:33-37. Lo leo, dice: también habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, no, no, y lo que es de más de esto procede de mal. ¿Y de qué mandamiento nos está hablando aquí el Señor? Del tercero, hermanos, del tercero, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Marcos 2:27, no lo vamos a buscar, es claramente un comentario sobre el cuarto mandamiento, que nos dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Si comparamos Mateo 10:21, vamos a comparar por ejemplo Mateo, vamos a Mateo 10:21. Mateo 10:21. Mateo 10:21 dice: y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y le causarán la muerte. Aquí podemos ver, hermanos, que está relacionado con el quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. O sea, va a llegar un momento, dice aquí en el Evangelio, donde se va a romper, no van a honrar a los padres. O sea, está haciendo referencia al mandamiento. Mateo 5:21-30. Vamos ahí, Mateo 5:21-30. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga arraca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Aquí vemos, hermanos, que en Mateo 21-30, 5:21-30, está relacionado con no matarás. Con no matarás. Luego, más adelante ahí, Mateo
5, $27. ¿Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, claro, hermano, el Señor enseñó sobre los 10 mandamientos en el Sermón del Monte. Es una extensión, una explicación. Ahora, hermano, quiero terminar con una nota. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Todos estos temas, hermanos, afectan la manera como nuestras familias y nosotros vivimos cada día. Nos afectan en nuestras casas, donde trabajamos, en nuestras oficinas, en la clase o en la tienda. Dios empieza por la gente, no por las instituciones, por las familias, no por los gobiernos. Comienza por nosotros y eso incomoda bastante. A menudo se critica la Biblia por tener poco que decir a los gobiernos. Se nos dice que no hay ninguna filosofía política en la Biblia, ningún mandato económico, ninguna constitución para una liga de naciones y solo unas pocas referencias de pasada a la ecología. Pero hermano, eso no es cierto. La Biblia sí habla a las instituciones, a las familias y a los gobiernos y sí trata asuntos, lo que llaman hoy green, verde, ¿sí? De preservación del mundo ecológico. Pero principalmente se preocupa por la gente. Lo que anda mal en este mundo y lo que siempre ha estado mal no son los gobiernos o las instituciones, sino las personas. Gente normal y corriente como nosotros. Porque las personas son la base de la sociedad. Los gobiernos e instituciones jamás serán más morales que las personas que los forman. Por eso este país fue impactado grandemente en cierto momento de su historia, que tenía iglesias, era por todas partes locales y buenas, e impactó la sociedad a un nivel tal que aún los congresistas, la Cámara de Representantes, el Senado, estaba llena de cristianos. Y aún presidentes que pasaron por el país que más presidentes que profesaron la fe ha tenido en la historia de la humanidad. Pero eso es cosa del pasado, hermano. Lo dijo todo el político de hace un siglo que salió del culto en la iglesia murmurando esto. Las cosas han llegado demasiado lejos cuando se permite que la religión interfiera en la vida privada de uno. Los 10 mandamientos son impopulares precisamente porque son personales y porque nuestra filosofía de hoy rechaza aceptar un criterio objetivo de lo bueno y lo malo que interfiere en la vida del individuo. Si una religión no interfiere en la vida de cada uno, esa religión no vale nada. Uno de los grandes fracasos de la sociedad occidental moderna es que la moral social haya ocupado el lugar de la moral personal. El hombre de la calle protesta enfurecido contra la corrupción del gobierno, el fraude de despacho y los narcotraficantes. Sin embargo, quiere la libertad para mantener su porno suave, su adulterio, su robo y todo. Hipocresía. Así que, hermanos, espero que hayamos entendido de manera general, no hemos ido a los detalles, ni vamos a ir a los detalles, la ley de Dios. Fue dada al pueblo judío, pero en ese momento histórico. Pero recordemos, hermanos, que está dado al pueblo de Dios, pueblo judío y el Israel de Dios. Fíjense que Dios no se preocupaba por los pueblos alrededor, lo dejaba que fueran en sus pecados y sus delitos, estaban entregados, pero el pueblo de Dios debía obedecer los mandamientos de Dios. ¿Okay? Vamos a dejarlo hasta aquí, ya terminamos. ¿Alguna pregunta? Okay.
Por favor, hermano William, ¿nos puede despedir? Señor, gracias te damos por tu palabra, especialmente, Señor, por estas enseñanzas sobre la ley. Sabemos que todas estas cosas del Antiguo Testamento, de manera principal y primordial, apuntaban a tu Hijo Jesucristo. Eran también sombra y figura de lo que había de venir, y te damos gracias porque eso nos habla de todos los detalles que tú estabas planificando para nuestra redención. Gracias por esto, Señor. Y también gracias por todo el bien que tú nos haces al considerar estas cosas y ver cuán cuidadoso y detallista tú eres, Señor, en todos. Ahora bendícenos en el tiempo de adoración, para que podamos venir con un corazón agradecido aquí a rendirte el honor que tú mereces. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.